A ver, si está la rectora, si pudiera levantar la manita, por favor, ahí en la aplicación. Bueno, vamos a esperar un momentito a que se encuentre con nosotros la rectora de la Universidad Intercultural, que hoy va a ser tan amable de inaugurar los trabajos de este día. Ah, perfecto, nos dicen que está conectándose. Perfecto, sí, la esperamos, no hay mayor problema. Nada más, si es posible que una vez que se conecte, o que se conecte con su nombre y la identificamos, o bien que levante la manita y con todo gusto le encendemos su micrófono. Ok, entonces parece que hay unos pequeños problemas técnicos por parte de la rectoría, no pasa nada. Vamos a ir presentando a nuestro ponente de esta mañana. Buenos días a todos y todas, es un gusto que nos acompañen esta mañana de jueves, esta mañana soleada aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Quién sabe cómo estén en el resto del estado, porque recordemos que estamos transmitiendo a las 10 sedes de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí que nos van a acompañar. Y además, bueno, estamos transmitiendo en general a cualquier persona que haya podido tener el vínculo. Entonces no sabemos desde qué lugares pudiéramos estar conectados y conectadas esta mañana. Presentar pues a nuestro ponente, agradecerle mucho su tiempo que haya preparado esta sesión de esta mañana. Su nombre es Miguel Óscar Rodríguez Castañeda, él es originario de San Luis Potosí, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
y especialista en Derecho Privado, posgrado que cursó en la unidad de posgrado de la misma Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestro en Administración de Justicia con mención honorífica por el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado, ahora denominado Escuela Judicial, a través de una tesis titulada El libre desarrollo de la personalidad frente a la sociedad conyugal. Además, es pasante de la maestría en Psicoterapia Gestalt por el Instituto de Terapia Gestalt Región Occidente de Guadalajara, Jalisco, actualmente en proceso de titulación. Tiene estudios en semiología de la vida cotidiana, un modelo educativo con fines terapéuticos enfocado al desarrollo de la conciencia para elevar la calidad de vida de las personas. A lo largo de su preparación académica, ha tomado diversos cursos, seminarios y diplomados en temas jurídicos de relevancia. Ha sido catedrático en diversas universidades, entre ellas la Universidad Mesoamericana, la Universidad del Valle de México, la Universidad de Matehuala, y en ellas ha impartido clases de Derecho Internacional y Derecho Familiar, entre otras. Su experiencia profesional la inició trabajando en diversos despachos enfocados a ramas del derecho laboral, civil, familiar, mercantil y penal, y actualmente se desempeña como secretario de estudio y cuenta de la tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, cargo que de manera previa desempeñó en los juzgados de Tamazunchale, Matehuala, Cerritos y Río Verde. Muchas gracias por estar aquí, maestro Miguel Óscar. También muchas gracias a las y los servidores judiciales que se conectan esta mañana, a las señoras y señores magistrados, a la consejera Diana Isela Soria, que también nos acompaña, a los demás compañeros y compañeras de la institución, así como a todo el personal y estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado. Ahora sí, vamos a ver si ya estuviera por acá la rectora conectada. Si no, en el momento que ella nos indique, le damos el uso de la voz para que nos pueda hacer algún mensaje. De otro modo, pues podríamos empezar tal vez con la presentación, también para pues no alargar las cosas demasiado. ¿Cómo ven? Sigue teniendo problemas, nos dicen aquí en el chat. Bueno, no hay mayor problema. Si en algún momento ella se conecta, podemos hacer una pequeña pausa para escucharla, porque sí nos gustaría mucho escucharles. Para nosotros es un gusto poderla conocer, aunque sea aquí por medio de una videocámara. Y bueno, no sé si podamos empezar a presentar, por favor. Muchas gracias. Maestro Miguel Óscar, te cedemos el uso de la voz. Hola David, muy amable, muchas gracias por tan amable presentación. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes, poder compartir esta pequeña charla. Y bueno, de manera inicial, agradecer a las alumnas, a los alumnos de la Universidad Intercultural del Estado. Veo que estamos conectados en la totalidad de sus campus, los cuales, bueno, son en Cárdenas, Cerritos, Charcas, Ciudad Valles, Matehuala, Matlapa, Tamazunchale, Tamuín, Tancanwitz, Tanquián y Villa de Reyes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por darme el tiempo de escucharme el día de hoy. A su rectora, a la doctora Aurora Orduña Correa, muchas gracias. También al Poder Judicial del Estado, a la Escuela Judicial, a la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, porque de manera conjunta abren estos espacios de diálogo. Muchas gracias. También agradecer a las magistradas, a los magistrados, juezas, jueces del Poder Judicial, a todo el personal y compañeros también de esta institución, que hoy se dan la oportunidad de compartir este espacio con todos nosotros. A la consejera Diana Isela, que veo que por aquí está conectada. Muchas gracias, consejera. Y un gusto, de verdad, poder compartir esto con ustedes. A mí, dentro de esta primera semana de Derecho, me tocó compartir y platicarles un poquito de lo que son los derechos reproductivos y familia. Bajo este panorama o estos conceptos que son, vamos, los derechos reproductivos y familia, te voy a pedir a ti que me estás escuchando que traigas a la mente lo que son tus pensamientos, tus creencias y tus valores. ¿Por qué? ¿Por qué te pido esto? Porque al final
el tema que hoy nos tiene hoy aquí, pues deriva precisamente de esos pensamientos, creencias y valores que puedas tener. Evidentemente estos pensamientos, creencias y valores atienden a ciertas condiciones. ¿A qué condiciones? Pues a través de tu contexto social, tu contexto cultural, tu contexto económico, y no significa que el hecho de que tus pensamientos, creencias y valores sean distintos a los de alguien más, estén bien o estén mal. Simplemente son. Entonces, bajo ese panorama, te voy a pedir que, bueno, precisamente puedas cuestionarte esos pensamientos, creencias y valores respecto a los temas que vamos a estar hablando, porque al final también tus pensamientos, creencias y valores cambian conforme tu contexto va cambiando. Ya sobre esta temática y esta postura, pues también tenemos en cuenta que los derechos humanos de inicio, pues bueno, son un tema que se ha ido actualizando en el marco jurídico nacional. Hay que trasladarnos a que la actualización de mayor trascendencia en este marco jurídico nacional, pues bueno, ha sido a través de la reforma que sucedió en el año del 2011. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nacional pues sufrió una serie de reformas para irse adaptando a estos nuevos cambios o a esta nueva normatividad nacional, tanto internacional. A través de esta reforma, el marco jurídico de nuestro país requirió irse adaptando. Bajo estos cambios, pues bueno, es importante darse cuenta que desgraciadamente en el tema familiar, estas reformas no se han dado con una rapidez o agilidad como se ha dado en otros temas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, atendiendo precisamente a uno de los principios de los derechos humanos, como es la progresividad, sin duda sí han ido adaptándose y cambiando un poco precisamente a esta parte de las nuevas realidades que tenemos, sobre todo en la parte de familia, que poco a poco lo vamos a ir tocando. Ya para ir entrando un poco en contexto, es importante decirte que los derechos humanos también son, los derechos reproductivos también son derechos humanos. Son inalienables y no están sujetos a una discriminación, ni por género, ni por edad o raza. ¿Esto qué quiere decir? Inalienables lo podemos entender o lo podemos descifrar como aquellos derechos que están incluso, podría decirse, hipostasiados en la misma persona, no se pueden desprender de lo que es la persona y, pues bueno, evidentemente, lo ideal sería que a través de estos derechos reproductivos o con una debida tutela de estos derechos reproductivos, pues ninguna persona sea discriminada por su género, por su edad o por su raza. Esto hablando precisamente de ideales en cuanto a lo que constituyen los derechos reproductivos. Ya partiendo de este pequeño contexto en el cual nos hemos ido situando, yo te voy a pedir, si te es posible, anotes estas preguntitas, son muy básicas, para que las vayas respondiendo poco a poco conforme vaya avanzando esta pequeña charla. Y bueno, primero, ¿alguna vez te has preguntado qué son los derechos reproductivos? ¿Has escuchado hablar de los derechos reproductivos? ¿Qué son? La segunda, te pregunto, ¿sabes cuáles son tus derechos reproductivos? En la tercera, ¿sabes que existen tipos de familia? Y si sabes que existen tipos de familia, ¿sabes cuáles son estos tipos de familia? Y aquí hay una pregunta muy interesante, partiendo de precisamente lo que es la familia. Dentro de lo que es un grupo familiar o el vivir en familia, ¿alguna vez te has cuestionado si esto es una vocación de vida? Es decir, ¿crees que el vivir en familia es algo
que llama a la persona a involucrarse dentro de un grupo social como tal denominado familia. Y por último, te pregunto si sabes lo que es un proyecto de vida. Un proyecto de vida en el cual puede, pues bueno, precisamente involucrarse el cómo vivirlo. Vamos a hacer una pequeñita pausa para unas palabras de la rectora de la Universidad Intercultural y en un momento retomamos esta pequeña exposición. Gracias. Mil gracias. Qué pena, maestro Miguel Óscar. Rectora, ¿se encontrará usted por aquí, doctora Aurora? Si gusta levantar la manito ahí en el chat para poderla activar. Sí, ya apagué la cámara. Muy buenos días a todos. Primeramente, maestro Rodríguez, mil disculpas por esta interrupción, muy interesante su plática, pero lamentablemente pues la tecnología no tiene palabra y desgraciadamente no me permitía el acceso. No les voy a quitar más que 2 minutos. 2 minutos en los que primeramente quiero agradecer a la magistrada García López porque ha sido una gran aliada de nuestra institución y eventos como este han reforzado precisamente la actualización y toda la cuestión disciplinaria de nuestros jóvenes. Pero más allá de lo disciplinario, pláticas como la del maestro Rodríguez nos ayudan precisamente a que todos nuestros compañeros, alumnos, todos los jóvenes puedan tener esta visión práctica, aún sin que ellos estén involucrados todavía más que en lo teórico. Es indispensable que todos ellos empiecen a tener esta visión de cómo será ya su quehacer en el área productiva, cómo será ya su trabajo ya en la sinergia de lo laboral. Entonces, quiero agradecerles muchísimo el que se esté dando esta semana, que sin duda alguna va a ser muy enriquecedora para nuestra institución. Agradecemos a todos los ponentes, en particular a usted, maestro Rodríguez, por esta plática del día de hoy y bueno, pues por permitirme entrometerme dentro de ella. Mil disculpas nuevamente para todos por llegar hasta este momento, pero la máquina no me lo permitía ni el internet desde hace mucho tiempo que estoy intentando hacerlo, pero bueno, les reitero, la tecnología no tiene palabra. Gracias a todos, gracias a los organizadores, de verdad un gran esfuerzo, reitero mi agradecimiento, mi admiración y nuevamente, por favor, un abrazo a la magistrada García López por ser una gran aliada para la institución. Les deseo que todo sea para bien, muchas gracias y que tengan muy bonito día, muy amables. Muchas gracias, doctora Correa. Nosotros le vamos a pasar el mensaje a la magistrada presidenta con mucho gusto y también del mismo modo pues agradecemos la colaboración de la universidad. Sin más, le devolvemos el uso de la voz al maestro Miguel Óscar. No, doctora, digo, un gusto de verdad poder estar aquí con ustedes, con todos los alumnos. Nada de qué disculparse, de verdad un verdadero gusto y sobre todo poder saludarla. Muchas gracias. Bueno, a ustedes que ya también me escuchan, reitero, digo de manera muy rápida, solo para volver a entrar en contexto, estas preguntas que te pido que te las hagas. Primero, ¿sabes cuáles son tus derechos reproductivos? Dos, si ya lo sabes, te has preguntado cuáles son, o si no lo sabes, también cuáles son, qué tipos de familia existen, cuáles son esos tipos de familia. Si alguna vez te has preguntado si el vivir en familia lo puedes considerar como una vocación de vida. Y la última, si sabes lo que es un proyecto de vida. Bien, partiendo ya dentro de estos cuestionamientos, vamos entrando a lo que son ya propiamente los derechos reproductivos. Es decir, ¿qué entendemos por derechos reproductivos? Por derechos reproductivos vamos a entender aquellos que buscan proteger la libertad y autonomía
de todas las personas. ¿Para qué? Para que puedan decidir con responsabilidad, con toda responsabilidad, si quieren o no, y cuántos, y en qué momento tener hijos. Y ojo, sobre todo también con quién. Esta definición es muy clara porque es clara y extensiva. ¿En qué sentido? En el hecho de que el término usado como personas nos incluye a todos y a todas los individuos y personas que formamos parte de esta sociedad, ¿no? Entonces, bajo este panorama, pues bueno, los derechos reproductivos buscarán proteger precisamente esa libertad y autonomía que tenemos todos para elegir si queremos tener hijos o no, cuándo y con quién. Estos derechos reproductivos te dan a ti esa capacidad de decidir y determinar tu vida reproductiva. Y no solamente enfocada a lo que es la reproducción como tal, sino a todo lo que engloba precisamente el tema de reproducción. Ojo, no solo es reproducción, no solo engloba la parte de la procreación. Ahorita lo vamos a ir viendo, que se va sobre otros conceptos y sobre otras determinaciones que forman parte de este derecho humano inalienable a cada persona. ¿Cuál es el origen de estos derechos reproductivos? Bueno, el origen de estos derechos reproductivos apareció en la Conferencia de Teherán en 1968 y en la definición de Bucarest, que fue en una conferencia sobre población de 1974. Aquí nos podemos dar cuenta que ya desde aquellos años, tomando en cuenta el momento actual en el que nos encontramos, pues bueno, desde aquellos años ya empezaba a permear sobre todo esta parte de los derechos reproductivos que tienen que ver y van de la mano con el desarrollo de cada persona. Entonces, nos podemos dar cuenta precisamente de la trascendencia y la importancia que generan estos derechos humanos dentro de un grupo social. Ahora bien, también se determinó dentro de esta conferencia que los derechos reproductivos son un derecho fundamental tanto de las parejas como de los individuos. Reiteramos precisamente, atendiendo a la definición que previamente se expuso, que es demasiado inclusiva. En ese sentido, donde, si bien limita de inicio a las parejas, lo cierto es que, incluso en aquellos años, no lo limitó a lo que eran dos personas de distintos géneros. Simplemente lo dejó establecido como un derecho fundamental de las parejas y de los individuos. Entonces, bajo esa postura, pues hemos visto que desde aquellos años, pues bueno, ya permeaba, ¿no? Esta definición, pues bueno, se fue dando dentro del marco nacional y la Organización Mundial de la Salud. Esta inclusión e integración de lo que fue la planificación familiar dentro de los derechos reproductivos y de la salud reproductiva, que estos dos conceptos, pues bueno, sí son distintos, se produce por primera vez en la Conferencia Internacional para mejorar la salud de las mujeres y de los niños por medio de la planificación familiar. Esto se llevó a cabo en Nairobi, Kenia, del 5 al 9 de octubre de 1987. Entonces, reiteramos precisamente que los derechos reproductivos ya en este momento empiezan a tomar una dinámica distinta en cuanto a que ya también fue enfocada a los derechos reproductivos y salud reproductiva. Es decir, para una debida tutela de los derechos reproductivos de toda persona, evidentemente va enfocada y tiene que ver con la salud reproductiva de cada persona. También existió ya en el año de 1994, dentro del programa de acción de lo que fue la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en la ciudad del Cairo en septiembre de 1994, y en esta conferencia y programa, pues bueno, también establecieron un concepto ya mucho más amplio de lo que corresponde, de lo que son y podemos entender como derechos humanos. Como los derechos reproductivos, una disculpa. En este sentido, pues bueno, se establece
que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos. ¿Por qué? Porque estos derechos humanos, que dentro de ellos se encuentran los derechos reproductivos, pues bueno, están reconocidas ya en leyes nacionales, en documentos internacionales, sobre derechos humanos y sobre otros documentos que han sido aprobados por consenso y pues bueno, en este caso por el Estado mexicano. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de toda pareja, volvemos a este término amplio, a todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos que quieran tener, si es que quieren, el espaciamiento, que hay o que quieran que exista entre un hijo y otro. También en cuanto a conocer la información y los medios que puedan tener para una correcta salud sexual y reproductiva. En este programa, pues bueno, también se incluyó lo que es el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia de conformidad con lo establecido en los derechos humanos. Es decir, aquí ya la tutela a estos derechos reproductivos, pues bueno, se abren de una manera tal que ya prevé y ya contempla que el hecho de que tú decidas cómo ejercer tus derechos reproductivos no tiene que ser motivo de una discriminación. Aquí te describo cuáles son algunos de esos derechos reproductivos, ¿sí? Y bueno, pues el primero lo podemos ir definiendo como la autonomía y la autodeterminación del propio cuerpo. El derecho a la vida, a la procreación, a la salud reproductiva, que va de la mano precisamente con la salud sexual. También tienes derecho a informarte médicamente y adecuadamente sobre la reproducción humana, sin que exista una censura política ni religiosa. Aquí me faltó agregar incluso esa censura social que llega a existir. También tienes derecho, dentro de estos derechos reproductivos, al alcance de los servicios sanitarios de salud reproductiva y de planificación familiar. Este derecho, como la mayoría de los que te estoy nombrando, pues bueno, forman parte de las políticas públicas que tiene que abordar el Estado para esta debida tutela de los derechos reproductivos de toda persona. También tienes derecho al acceso a los avances científicos en materia de reproducción, a decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción o violencia. Y también, pues bueno, tienes derecho a interrumpir el embarazo en los casos en que la ley lo permita. Bajo este panorama, por eso fue que esta presentación, esta pequeña charla la inicié contigo, con el hecho de que trajeras a tu mente tus pensamientos, tus creencias y tus valores, porque evidentemente, digo, aquí va, en este pequeño listado, pues surgen, ¿no?, diversos cuestionamientos respecto a los derechos reproductivos, la salud sexual y la libre autodeterminación de tu cuerpo, que sin duda, en todo esto que engloba, pues forman parte esos pensamientos, creencias y valores. ¿Por qué? Porque al final todo esto está prácticamente entrelazado porque vivimos dentro de un grupo social. Y esos pensamientos, creencias y valores que tú puedas tener sobre los derechos reproductivos, es evidente y claro que lo adquieres de manera inicial, pues bueno, de tu grupo familiar, puesto que ahí vienes desarrollándote, ahí naciste, ahí estás creciendo. También llega la parte pues educativa, porque después de tu grupo familiar, ¿qué grupo es el que sigue? Pues tu escuela, ¿no? Donde te estás involucrando con otras personas, es tu primer grupo al que sales después de estar en ese grupo familiar. Y después ya vienes inmerso en la sociedad, donde la sociedad también trae, pues bueno, sus pensamientos, creencias y valores. Entonces, bajo todo ese contexto, es que vamos tomando en cuenta los derechos reproductivos y cómo van influyendo en ti al momento que ahora los tienes en pantalla y los vas conociendo.
En este mismo contexto de lo que son los derechos reproductivos, bueno, te platico, ¿a qué tienes derecho? Primeramente, a decir que no. ¿A qué me refiero cuando digo que no? Bueno, un derecho reproductivo involucra evidentemente el desarrollo sexual de cada persona. Entonces, tú tienes la oportunidad y tienes la decisión de decir que no respecto a ejercer o cómo quieres ejercer esa vida sexual para que tú puedas también respetar tus derechos reproductivos. También tienes derecho a saber sobre métodos de protección, a métodos de planificación, que evidentemente son situaciones distintas, puesto que la protección, pues bueno, es para el ejercicio de un derecho reproductivo de manera responsable. Y la planificación, bueno, el anterior en cuanto a prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual, y el método de planificación, pues para que tú puedas tener la libertad de elegir si quieres procrear o no quieres procrear. También tienes derecho a tener una vida sana y segura. Tienes derecho a reconocer las consecuencias de tus actos. Aquí hay algo muy importante, precisamente, para que también pueda existir una debida tutela de tus derechos reproductivos, esa responsabilidad también está en ti. Es decir, quien elige la conducta, elige la consecuencia. Bajo esa postura, entonces, ¿qué haces tú también para tutelar tus derechos reproductivos y no solo los tuyos, los de los demás? También tienes derecho a recibir una orientación sobre la sexualidad, a saber sobre las infecciones de transmisión sexual, que esto engloba prácticamente esta parte de una política pública, a que la sociedad también debe de estar informada acerca de qué son las enfermedades, cómo se contraen y todo lo que de ellas deriven. También tienes derecho a conocer y respetar tu cuerpo, a declarar y aclarar tus dudas y sobre todo a decidir cuándo estás preparado o no para poder ejercer libremente tu sexualidad y así poder, pues tú mismo, autodeterminar y autotutelar tus derechos reproductivos. Es decir, si bien ya toqué el punto donde estos derechos reproductivos derivan de políticas públicas para que el Estado pueda protegerlos, a cada individuo, también está en ti, a través de las conductas que tú decides hacer, el tutelar tus propios derechos y respetar también los de los demás. Ya entrando en otro contexto, dejamos de lado ahorita un momento lo que son los derechos reproductivos y vamos tocando lo que es el tema de familia. Aquí hay un concepto que para mí, la verdad me gusta mucho. Estamos hablando de ideales en este contexto, de lo que es la definición de familia, pero el hecho de que sea un ideal no quiere decir que no sea posible. Te lo leo. Familia es un grupo de individuos conviviendo en armonía, donde cada quien es su propio ser y donde, idealmente, todos se aman, se respetan, se apoyan, se comprenden, se inspiran y se disfrutan, aprendiendo unos de otros el más complejo pero fascinante oficio de vivir. ¿Por qué quise iniciar la parte de familia con esta definición? Pues precisamente para romper un poco el esquema de lo que legalmente venimos conociendo y sabemos lo que es la familia. Donde también, para que sepas que existen diversos criterios sobre lo que es la familia, y pues bueno, aquí, como la propia definición lo dice, idealmente todos se aman, se respetan, se apoyan, se comprenden. Pero ahora yo te pregunto a ti, para seguir en el mismo contexto, de todas estas características que tú logras ver en esta definición, ¿cuántas veces lo aportas dentro de tu grupo familiar? ¿No? Todas estas características. ¿Para qué? Para que puedas irte dando cuenta qué tanto falta para llegar a ese ideal como grupo familiar. Ya retomando la parte legal o la parte jurídica, pues bueno, nuestro Código Familiar define a la familia en su artículo 10. Este artículo, si mal no recuerdo, se reformó en el 2010. Creo que sí, creo que fue en el 2010. Es decir, fue la última reforma que ha sufrido este artículo con la definición que actualmente existe.
y define a la familia como la unión permanente de personas unidas por el matrimonio o el concubinato y el parentesco de consanguinidad, afinidad o civil, sustentada en principios y valores orientados al desarrollo pleno de cada uno de sus integrantes. La familia se constituye como la base de la sociedad para ser el ámbito originario del desarrollo integral de las personas y del respeto de sus derechos fundamentales. Para la implementación del presente código, cuando el mismo se refiere a la familia, se entenderá que se refiere a las conformadas en razón de los vínculos a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Es decir, a través de esta reforma que se llevó a cabo en el 2010 para adaptar el concepto de familia a la realidad social y a la progresividad de los derechos humanos, pues vemos que el legislador potosino fue muy claro en establecer que la familia ya la establece como ya la define como la unión permanente de personas, es decir, cualquier persona, unida por matrimonio o concubinato. Ojo, aquí no quiere decir que la familia solo pueda ser conformada por matrimonio o concubinato, no. Ahorita vemos más adelante que la familia y los tipos de familia se van dando no solo a través de estas dos figuras legales. Como te lo venía diciendo, pues bueno, del artículo anterior que te acabo de leer, pues se desprende que nuestro código familiar ya tiene un concepto de familia que va dejando la idea clásica, tanto del matrimonio como de la propia familia. Es decir, ¿por qué? Porque ya contempla una acepción más amplia y con un sentido incluyente de la diversidad de familias, que hoy mismo a nivel mundial, pues bueno, ya existen, ¿no? En seguimiento a esto, pues bueno, también tenemos lo que es el derecho familiar. ¿Qué hace el derecho familiar? Bueno, este derecho regula las relaciones entre todos sus integrantes, de donde derivan sus propias libertades, sus derechos, sus obligaciones, que en todo caso requieran una tutela jurídica. ¿Tales como cuáles? Pues bueno, la libertad para poder contraer matrimonio, la libre reproducción, el derecho a decidir la forma y la estructura de la familia, el derecho a esta igualdad sustantiva entre sus integrantes, es decir, que todos tengan las mismas oportunidades, que todos estén dentro de un mismo nivel, el que no sean separados injustificadamente de sus familias. Claro es que esta característica, pues bueno, hay casos de excepción, como cuáles, pues bueno, violencia, por ejemplo, que sea ejercida en contra de uno de los integrantes, pues bueno, tendría que ser separado. Es decir, tiene que estar justificado. También el derecho familiar, pues bueno, te da el derecho a que conozcas tu origen y sobre todo a la protección contra toda forma de violencia. Dentro de la protección a la familia como un derecho humano, dentro del marco internacional, pues bueno, básicamente tenemos estos tres instrumentos, no quiere decir que sean los únicos, pero bueno, de manera general y de manera también un tanto específica, te platico que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16, numeral tercero, pues bueno, nos establece que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado mismo. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, numeral primero, nos establece que la familia amerita la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución. Y pues bueno, ya de una manera más regional, más local, tenemos a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y esta en su artículo 17 también reconoce el derecho a las familias para que sean protegidas. En este contexto de estos tres instrumentos internacionales, debemos tomar en cuenta que si bien solamente establecen el término familia, ello no significa que las obligaciones de los estados se limiten solo a determinadas configuraciones familiares, es decir, a un solo tipo de familia, no. ¿Por qué? Porque al respecto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya señaló que al dar efecto al reconocimiento de la familia en cada estado, es decir, dentro de nuestro propio derecho nacional, pues es importante aceptar el concepto de las diversas formas de familia. Esto fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000. Ya que tienes los conceptos de lo que es familia, un tanto fuera de la parte jurídica atendiendo a nuestro código familiar, pasamos ya a lo que son los tipos de familia.
Actualmente, incluso estos tipos de familia, pues bueno, se han ido también subdividiendo, pero bueno, básicamente tenemos una familia nuclear, que esa familia nuclear, pues bueno, está compuesta por los papás y por los hijos. Papás, mamás, hijos, hijas. La familia extensa se compone por padres, madres, hijos, hijas, pero ya se involucran lo que son los abuelos, son los tíos, son los primos. Tenemos también actualmente ya lo que es la familia monoparental, la cual se compone, pues bueno, por un padre o una madre y sus hijos. La familia monoparental, pues bueno, es solo un padre y solo una madre con sus hijos. Y la familia compuesta, pues es donde dos personas deciden unirse y cada uno tiene hijos de alguna otra relación. Dentro de la parte de familia, precisamente el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en el 2017 identificó que en nuestro país al menos existen 11 tipos de familia que no corresponden, lo pongo entre comillas, al modelo tradicional que veníamos conociendo dentro de nuestra cultura o dentro de nuestro grupo social. Pero que a su vez estos grupos familiares también comparten funciones comunes de protección, seguridad y formación de sus integrantes. Es decir, primero hay hogares encabezados por madres o padres solteros, existen familias unipersonales, existen familias homoparentales y existen sociedades de convivencia. También existen familias que carecen de núcleo. ¿Qué quiere decir? No significa que no exista una relación de pareja, ¿no? Pero sí hay vínculos de parentesco entre sus integrantes. Pasamos a esta parte de lo que ya es el proyecto de vida. Y para este proyecto de vida, yo te voy también pues exhortar a que traigas a tu mente, te preguntes, te cuestiones qué es un proyecto de vida o cómo puedes establecer lo que es tu proyecto de vida. Primero, pues bueno, el saber quién eres. Y el saber quién eres involucra, retomo nuevamente, tu contexto social, tu contexto cultural, tu contexto económico. No quiere decir que eso te defina, pero sí es algo que forma parte de ti. También el saber quién eres es que tomes en cuenta que tu fisonomía, tu cuerpo, pues bueno, está dotado de ciertos potenciales. ¿Cómo qué potenciales? Estamos hablando de un potencial emocional, de un potencial racional, sexual, instintivo y motriz. El emocional, pues bueno, es aquel potencial que nos permite procesar, pues vaya, las emociones, los sentimientos, todo lo que significa para ti algo que está sucediendo. En la parte racional es tu capacidad de pensar, y aquí, pues bueno, en la parte que nos ocupa, tu potencial sexual, también está tu potencial instintivo, que son todas aquellas funciones fisiológicas que hace y necesita tu cuerpo para sobrevivir, y tu potencial motriz, es decir, aquella capacidad que tienes de moverte, aquella capacidad que tienes para realizar cosas. Eso es el saber quién eres, el saber qué quieres. El saber qué quieres parte también, primero, de que identifiques y sepas quién eres. ¿Para qué? Para que ahí tú mismo te puedas cuestionar qué haces con todo lo que tienes para lograr lo que quieres. Cuando ya vas bajo esa postura, bajo ese panorama, pues bueno, ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Y la última, pero no menos importante, es saber con quién. Y aquí, ¿por qué digo que no es menos importante? Porque atendiendo al tema de los derechos reproductivos, pues bueno, es importante que precisamente cuando ya sepas quién eres, qué quieres, a dónde vas y con quién, si dentro de tu contexto está el ejercicio de tus derechos reproductivos a través de la procreación, pues bueno, que preguntes si, primero, quieres que alguien te acompañe, y dos, si esa persona que te va a acompañar, pues comparte ese mismo proyecto de vida contigo en relación a ejercer sus derechos reproductivos a través de la procreación. Ya teniendo en cuenta esa parte, pues bueno, ahora vamos tocando ya el punto de lo que es el perfil de cualquier tipo de familia, siendo que solamente tocamos algunos ya previamente, y donde vamos a ver lo que es la familia como vocación.
Aquí, pues bueno, todos los integrantes de una familia, es importante que lo comprendamos, comparten su proyecto de vida en grupo. ¿Por qué estoy hablando de qué es un proyecto de vida en grupo? Bueno, pues es muy sencillo, porque cada integrante de esta familia dispone de su tiempo y de su espacio de manera restringida. Es decir, tu casa la compartes con mamá, con papá, con pareja, con hijos, con un abuelito, con una abuelita. Es decir, está restringido tu espacio. Tu tiempo, evidentemente, también, porque pues se tiene que ir adaptando a las actividades también de los distintos integrantes. También tienen una responsabilidad compartida, es decir, todos son corresponsables de lo que sucede en ese grupo de familia. Me refiero a situaciones que los involucren en su conjunto, ¿no? También, pues bueno, las decisiones que se toman con todos los grupos, con todos los miembros de este grupo, pues deben ser consensuadas. Es decir, tú no puedes tomar una decisión por ti solo cuando vives en familia. ¿Por qué? Porque sin duda esa decisión que tú estás, me refiero a las decisiones que impacten de manera directa a este grupo familiar, ¿no? Entonces, justamente es el hecho de consensuar esa decisión. ¿Para qué? Para que entre todos puedan llegar a un acuerdo y poder seguir, como lo decía la definición, pues bueno, con el ideal de una convivencia en armonía. Aquí, previo a lo que sigue, yo te voy a pedir que te cuestiones, bueno, ¿qué ha pasado con estos derechos reproductivos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede actualmente en nuestra sociedad? ¿Te has cuestionado a quiénes son, a quienes más se les han vulnerado, se les vulneran actualmente? Y solo por tocar muy levemente este tema, porque al final de cuentas también es algo muy amplio, pues bueno, sin duda, yo considero que estos derechos reproductivos dentro de la sociedad y dentro de la propia familia se vulneran en mayor medida a las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque culturalmente y socialmente estamos acostumbrados a escuchar, bueno, ¿quién es la persona con capacidad de gestar? Pues una mujer. Ok, ¿qué pasa también? Muy bien, ya, ¿cuántos años tienes? ¿Ya te casaste? ¿No te casaste? ¿Tienes pareja? ¿No tienes pareja? Si ya te casaste, ¿vas a tener hijos? ¿No vas a tener hijos? ¿Por qué no quieres tener hijos? Porque los hijos, socialmente o dentro de un contexto general, pues los ubican como consecuencia del matrimonio, en un marco amplio y general. Entonces, bajo esta premisa en la cual culturalmente la sociedad mexicana está envuelta, surgen ideales partiendo de los derechos reproductivos y de la familia. ¿Cuáles son estos ideales? Bueno, que en la sociedad y como consecuencia en nuestra familia se dé una alta eficiencia reproductiva que libere a la mujer del trabajo que desarrolla tradicionalmente. También le permite incorporarse al mercado de trabajo, modificando las reglas sociales establecidas, que son las que tocaba muy poco previamente. ¿Para qué? Para que así pueda existir un cambio sustancial. ¿En qué tiene que existir este cambio sustancial? Muy básico, el declive del trabajo reproductivo, el derrumbamiento del patriarcado, una reducción del control social sobre la sexualidad. También tiene que desaparecer la punibilidad de las relaciones sexuales no reproductivas, es decir, no ver solamente una relación sexual con el objeto de reproducción. Y sobre todo, que el verlo de esa manera ya no sea punible, ya no sea materia de señalamiento o de castigo. También que exista un control sobre la protección con el uso de métodos anticonceptivos de apoyo intergeneracional más amplio en todo el grupo familiar. Bueno, así pues, ya con lo que es los derechos reproductivos y la familia, pues bueno, estos derechos reproductivos, ¿cómo se vulneran? Se vulneran en las sociedades y en los grupos familiares cuando existen matrimonios concertados, que en la actualidad sigue existiendo, cuando las mujeres no tienen derecho a permanecer solteras, ni a elegir marido, ni mucho menos separarse de él. ¿Por qué lo van a hacer, no? Tampoco pueden decidir si van a ser madres o no. También se te vulneran, entre otras cosas, por obligarte a tener relaciones sexuales, es decir, a que éstas no sean consensuadas. También cuando no se te permite la libre autodeterminación del cuerpo, entre muchas otras. Reitero, este tipo de vulneraciones tiene mucho que ver con tus pensamientos, tus creencias y tus valores. Y vuelvo a ser, y perdón por ser muy enfático, pero creo que es importante.
Esos pensamientos, creencias y valores no son buenos ni malos, simplemente son. Es lo que tú tienes y es lo que tú tienes y cómo tú los vives. Entonces, si cualquiera de estas vulneraciones que a mi consideración transgreden derechos reproductivos no los puedes compartir, también es muy válido, ¿no? Ya partiendo de este contexto de la vulneración a lo que son los derechos reproductivos, pues bueno, los derechos reproductivos de toda persona, cuando no se tutelan verdaderamente, ¿qué pasa? No se respetan sus derechos humanos, no se respeta su libre desarrollo a la personalidad, a la dignidad humana y a la no discriminación. Bajo este contexto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto. Aquí hay un criterio, solamente te pongo el rubro, pero el número de registro por si es de tu interés, en el que estableció, pues bueno, el derecho a la vida privada, su contenido general y la importancia de no descontextualizar las referencias a la misma. Te voy a dar lectura muy breve de la parte conducente de este criterio que ilustra un poco lo que hemos venido hablando, sobre todo el derecho a la vida privada para tutelar estos derechos reproductivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que ya ha hecho referencia en más de una ocasión, pues bueno, de lo que es la noción de lo privado. Las actividades de las personas en la esfera particular relacionadas con el hogar y la familia son, entre otras, el derecho a la vida privada o intimidad. Está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y cuando se interpretan en su conjunto todas estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas expresan libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, entre otros, a la salud, a la igualdad y a los derechos reproductivos. Entonces, en este criterio, la primera sala ya toca específicamente el tema de los derechos reproductivos y lo establece. ¿Por qué? Dice, según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de protección de su existencia que quede reservado a la invasión y la mirada de los demás, que les concierna solo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad. En un sentido amplio, la protección constitucional de la vida privada implica el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atendiendo a su proyecto de vida. Entonces vemos como la Corte, pues bueno, ya también empieza a permear en este tipo de temas, sobre todo en la vida privada. ¿Qué pasa cuando no se tutelan tus derechos reproductivos y se vulneran, como veíamos, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación? Pues bueno, también existe una restricción a los derechos humanos porque se contrapone con el artículo 1 de la Constitución. Es decir, este artículo dispone que todas las personas vamos a gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Incluso, este dispositivo, pues bueno, impone a las autoridades la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. También prohíbe, pues bueno, todas las formas de discriminación que son motivadas por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra tu dignidad humana, y también la que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En este contexto, pues bueno, también se vulnera el artículo 4 constitucional, puesto que este numeral, pues bueno, establece la igualdad de las personas ante la ley y también la manera en que establecemos la institución de la familia. Aquí existe otro criterio que también fue sostenido por la primera sala de la Suprema Corte, en el cual se interpretó, pues bueno, un artículo del Código Civil del Estado de Oaxaca, donde, pues bueno, ellos seguían con una terminología dentro de esta normatividad, hablando de la parte del matrimonio, y pues bueno, establecía que uno de los fines del matrimonio, pues era perpetuar la especie. Entonces aquí la Corte analizó
precisamente esa parte proporcional y atendiendo a la progresividad de los derechos humanos, a los derechos reproductivos, pues estableció que esa frase violenta los derechos humanos y ordenó, pues bueno, que se quitara, ¿no? También te comparto, aquí te dejo el material, el rubro y el registro de este criterio. Ya finalmente, pues bueno, tenemos que la dignidad humana es un derecho fundamental que es reconocido por el orden jurídico mexicano y el cual deriva o tiene su origen, entre otros derechos personalísimos, donde, pues bueno, todo individuo tiene la libertad de elegir su proyecto de vida, que es lo que platicábamos previamente. Entonces, así, atendiendo a la doctrina de la jurisprudencia que hemos venido detallando, este derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural que tienes a ser como quieras ser, sin una coacción, sin controles injustificados y con el fin de cumplir las metas y objetivos que se han fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, agregados, etcétera. Aquí la imagen que te puse, pues bueno, es precisamente porque la dignidad humana permea y debe tutelarse a todas las personas sin distinción. Como consecuencia, pues bueno, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otros aspectos, la libertad de contraer matrimonio o de no hacerlo, de procrear hijos y cuántos, o bien decidir o no biológicamente, y además cuando ni siquiera los quieres tener a través del proceso de adopción. También de escoger su apariencia personal, de escoger tu profesión o tu actividad laboral, así como tu libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir, y que por tanto solo a ti te corresponde decidirlos autónomamente. Bajo este sentido, la Corte también se ha pronunciado a través de este criterio sobre lo que comprende lo que es el libre desarrollo de la personalidad. Te dejo el registro para que lo tomes y lo puedas consultar si es de tu interés. Y pues bueno, ya finalmente, para concluir, hablábamos, toda esta charla, pues bueno, ha versado sobre el respeto a los derechos reproductivos de toda persona. Y como consecuencia, cuando se respetan los derechos reproductivos de toda persona y con ellos sus derechos humanos, pues el individuo tiende a ser pleno o debería atender a ser pleno, ¿no? Bajo ese contexto te dejo una frase que a mí me gusta mucho, donde nos dice, la plenitud del individuo es el sustento de la pareja. La plenitud de la pareja es el sustento de la sociedad. Y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo. Como lo vemos, todo inicia con nosotros como individuos y termina como nosotros como individuos. Entonces, en el ámbito en el cual el Estado tutele nuestros derechos humanos, entre ellos los reproductivos, y también nosotros hagamos nuestra parte, seremos capaces de obtener esa plenitud como individuos para a su vez irlos trasladando a nuestra pareja, a nuestra sociedad y a su vez a cada persona que está con nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, bajo este panorama ha sido un gusto poder estar con ustedes. No sé si existe alguna pregunta. Traté de ser muy concreto, pero pues bueno, el tiempo nos apremia, ¿no? Quedo a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel Óscar. Ha sido muy interesante su plática. Vamos a escuchar o a leer las preguntas que nos pongan en el chat. Hay un comentario sobre las parejas que deciden no tener hijos, que se les denomina DINK. Bueno, eso es Double Income No Kids, que es cuando tienen doble ingreso, ¿verdad? Es una categoría más bien de tipo económico, pero sí, muy buena comentario. Y hay algún otro que se me perdió aquí en el chat. Bueno, ahorita lo encontramos. Hay también un agradecimiento, otra felicitación.
Bueno, les recordamos, por favor, pongan, además de sus felicitaciones, sus preguntas en el chat o levanten la mano si quieren hacer alguna participación directa. Bueno, pues parece que no tenemos preguntas por lo pronto, quedó todo muy claro. Sí tenemos algunas felicitaciones, excelente ponencia, felicidades maestro, muchas gracias licenciado Miguel Oscar, excelente ponencia, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Em, Aquí tenemos una pregunta, ¿un hombre soltero sin pareja o matrimonio puede adoptar o se requiere de una familia para la adopción? Eh, Híjole, mira, pues más bien ya lo que es este tema de la adopción, pues bueno, sale un poco del contexto de lo que son los derechos reproductivos, pero yo considero que no necesitaría precisamente de la conformación tradicional de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final también es voluntad de esta persona soltera el querer formar un grupo familiar a través de la adopción, ¿no? Entonces, no, yo considero que no sería un requisito y de serlo, pienso que sería pues violatorio de sus propios derechos humanos, ¿no? Evidentemente, para poder ejercer este derecho a la paternidad a través de la adopción, pues bueno, sí estaría sujeta a ciertas condiciones que deberían llevarse a cabo para también poder ver y tutelar el interés superior de este infante que pretende ser adoptado. Muchas gracias, maestro. Tenemos otras dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué tipo de familias, de acuerdo a la exposición, tienen protección de sus derechos en el Código Familiar del Estado o solo protege a la familia tradicional? Esa sería la primera pregunta. No, o sea, más bien, como lo platicaba, el contexto de lo que el Código Familiar prevé como familia es de manera genérica. Es decir, precisamente a través de esa reforma que aconteció en el 2010 y al involucrar ya a lo que dice todas personas, pues vamos, evidentemente tutela los derechos de cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de familia. Muchas gracias. En ese sentido, las familias homoparentales, es decir, las conformadas por dos padres del mismo sexo, nos pregunta Sonia Leticia Sánchez Castillo si esas familias pueden adoptar. En el ideal, sí podrían adoptar, sin duda. Sin embargo, pues bueno, estamos precisamente en estos avances en materia de derechos humanos para efectivamente poder tutelar de manera correcta estos derechos de cualquier persona a formar una familia. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué tipo de programas? Es otra pregunta de Diana Laura Sáenz Medina. ¿Qué tipo de programas se están implementando actualmente para dar a conocer a la sociedad en general sobre los derechos reproductivos? Bueno, ya sobre estos temas, creo que prácticamente atañen ya sería a lo que es la Secretaría de Salud para poder implementar este tipo de derechos reproductivos. Sin embargo, bueno, pues a través de lo que a mí me toca o dentro de mi área laboral, pues evidentemente es el ver y el darme cuenta si hay alguna vulneración a estos derechos reproductivos, actuar en consecuencia. Sin embargo, pues bueno, en el sentido de esta pregunta, sería ideal pues atender a esta parte de lo que establece la Secretaría de Salud en cuanto a sus comunicados, en cuanto a su información, a todo lo que nos expone a través de sus programas, lo relativo a estos derechos reproductivos.
Correcto, gracias. Hay otro comentario en cuanto a que hay familias del mismo sexo que ejercen la comaternidad y registran al hijo de uno de ellas como hijo de las dos. Perdón, ¿era una afirmación o era un comentario nada más? Supongo que es una afirmación o comentario. Ah, No sé si perfecto. conoces tú algún caso de esta naturaleza. No, al día de hoy no he tenido conocimiento de algún caso en estos términos. Sin embargo, bueno, pues sería interesante verlo y sobre todo, pues ver ya estas consecuencias, ¿no? Estas consecuencias legales y jurídicas que van permeando, ¿no? Dentro de nuestro grupo social, que sin duda, pues bueno, yo soy de la idea y del pensamiento que todo aquello que sea en beneficio y en pro de los infantes, pues bienvenido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, ¿qué busca un niño? ¿No? Si no es el amor y la aceptación de padres y madres a través de esta pues adopción, no solamente desde la vía legal, ¿no? Sino de la adopción del amor, ¿no? Donde él se sienta amado, se sienta querido, se sienta respetado. Entonces, bajo esa postura, digo, si existiera algún caso, pues reitero, ¿no? Digo, todas aquellas acciones que sean tendientes para el beneficio de una niña o un niño, bienvenidas, sin duda. Definitivamente, sí tienes razón, maestro. Yo nada más quisiera comentar eso de que el término de familia tradicional también está un poco tergiversado. Hemos fetichizado un poco el tema de que antes había un tipo de familia muy específica de un padre, una madre y una serie de hijos, cuando en realidad si observamos nuestras historias, las historias de nuestras propias familias, nuestras historias personales, nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente fue así nunca, que siempre hubo familias extendidas, que siempre hubo la posibilidad de que viviera la abuelita, la tía, la prima, el sobrino, la hija de la vecina que tal vez no tuvo oportunidad de ir a la escuela, entonces se va a venir a vivir aquí a la casa porque aquí la vamos a apoyar. Situaciones de esa naturaleza que siempre han sido muy comunes entre las familias mexicanas, familias extendidas, incluso comentar que hay una investigadora recientemente fallecida, Larissa Adler de Lobnitz, quien hizo estudios muy extensivos sobre las familias mexicanas, sobre todo en contextos urbanos en la Ciudad de México. Tiene un libro muy importante que se llama Cómo sobreviven los marginados, donde se estudia todas estas formas de relacionarse, donde las familias sí son familias, pero al mismo tiempo también son unidades productivas, también entre todos juntos eh, producen tortas o raspados o cantidad de cosas, ¿no? Que implican toda una serie de dinámicas de supervivencia. Muchas gracias, maestro Miguel Oscar. Ha sido muy interesante la conferencia de esta mañana. Muchas gracias por tu tiempo, por la preparación, por ser tan didáctico, pues digamos, por pensar tanto en las y los estudiantes que van a recibir esto, pues sí, se agradece mucho. Y bueno, no sé si quieras dar algún mensaje para terminar. Bueno, nuevamente solo agradecer a todos los involucrados por abrir estos espacios de diálogo. Nuevamente agradecido y pues bueno, cualquier duda o aclaración que con gusto podamos charlar, no sé si puedan o puedo poner aquí mi correo, digo, y con mucho gusto si hay alguna situación, si requieren alguna bibliografía al respecto o algo, también se las puedo compartir. Entonces, aquí se los escribo yo, creo que sí puedo, ¿verdad? Sí. Sí, Y con mucho gusto, pues atiendo cualquier situación, comentario, ¿no? Y sí, solamente para abonar, ¿no? Esa parte, lo que tú compartías, pues sí, sin duda, digo, el contexto social de la cultura mexicana eh, afortunadamente ha ido cambiando, ¿no? Dentro de estas denominadas familias tradicionales y ha tenido una apertura mucho mayor, sobre todo en esta tutela de derechos reproductivos y familia. Entonces creo que es importante, ¿no? Y reitero, yo creo que todo aquello que sea en el pro de las propias personas, de los niños, de cada integrante de la familia, es bienvenido, ¿no? ¿Por qué? Porque con amor literalmente se logra todo. Entonces, bajo esa premisa, los dejo y pues agradecido nuevamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Miguel Óscar. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron esta mañana. Recordarles que el día de mañana a las 10 igual vamos a tener la conferencia que va a dictar la magistrada María Manuela García Cázares, especialista en Derecho Penal y primera y única procuradora mujer que ha tenido el Estado de San Luis Potosí. Entonces va a ser muy interesante poderla escuchar el día de mañana. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y recordarles que visiten nuestras redes sociales que están por ahí en el chat. Recordarles que anoten el correo del maestro Miguel Óscar, porque una vez que cerremos la sesión, pues ya se borra el chat y ya no lo podrán copiar. Y bueno, que estas conferencias van a estar disponibles a partir de la semana próxima en la página de YouTube del Poder Judicial del Estado. Que tengan muy bonita mañana. Cuídense mucho.